Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la materia de Administración Pública y Financiera en el contenido de la unidad 1. Vamos a recordar un poco. La clase pasada habíamos hablado de lo que era la teoría del interés, a qué se definía lo que era la capitalización y actualización y la aplicación de las tasas. En este capítulo vamos a dar lo que significa la evaluación de sucesiones financieras, qué es una renta, cuáles son las nociones de cálculo actuarial y cuál es un sistema de amortización de préstamos. ¿Qué es la evaluación de sucesiones financieras? Cuando nos referimos a una evaluación de sucesiones financieras, se refiere netamente a lo que es una renta. ¿Qué es la renta? Es una sucesión de cantidades disponibles según una determinada sucesión de tiempo. Esa suma disponible, periódica o no, la podemos asociar a las utilidades anuales obtenidas por el cobro de un alquiler durante la vigencia del contrato. También puede ser sueldos a percibir por un empleado a lo largo de su vida de trabajo. Pueden ser las cuotas a pagar por la compra de un automóvil, la jubilación a percibir por una persona hasta su muerte, etc. Así, por ejemplo, son rentas las siguientes sucesiones de capitales financieros. Una serie de capitales financieros depositados con el objeto de formar un capital futuro. Por ejemplo, una cuenta de ahorro, una caja de ahorro, un depósito a plazo fijo. Si ustedes recordarán, en la clase pasada yo les explicaba lo que significaba el interés, la aplicación de un capital durante un periodo de tiempo. Generalmente eso lo estipulan las partes y al final del plazo ustedes obtienen nuevamente ese capital que han puesto en forma de un plazo fijo con un rédito que es el interés. También tenemos una serie de sumas de pagos con la finalidad de cancelar una deuda. Es el caso más conocido que todos tienen de un préstamo. Ustedes van a una entidad financiera, una entidad bancaria, solicitan un préstamo, le realizan esa entrega de dinero y ustedes, posterior a esa entrega, realizan una devolución periódica y constante de ese capital que ustedes han solicitado. Es prácticamente como le llamamos la devolución del préstamo. También tenemos una serie de pagos en forma periódica para abonar un bien por haberlo comprado en forma financiada. Ustedes recordarán los círculos cerrados de automóviles o los préstamos personales que realizan las casas de crédito, donde ustedes acuden a estas distintas casas que ofrecen productos diversificados, solicitan la compra de un producto, les dicen cuánto es el precio contado y el precio financiado. Algunas casas financian con tarjeta de crédito y otras a crédito personal. Esos créditos personales lo realizan a través de presentaciones de otras documentaciones como ser recibo de sueldo, documento de identidad y algún otro requerimiento como ser un servicio que prestan ustedes. También tenemos como otro tipo de capitales financieros o sucesiones financieras las sucesiones de pago de un seguro de vida. Existen empresas de seguro que realizan servicios de seguro sobre cosas muebles o físicas y cosas inmuebles. En el caso de los seguros muebles, encontramos el seguro que ocurre sobre una cosa mueble como ser un automóvil. En el caso de siniestros, robos, hurtos. Pero también tenemos inmuebles que son asegurados, es decir, ante determinadas tempestades o situaciones naturales. En el interior, ustedes sabrán que se dedican mucho a la actividad agrícola, ganadera. Hace unos años había ocurrido en la zona de Gancedo Charata una lluvia bastante fuerte con caída de granizo, lo que provocó la destrucción prácticamente total de la producción que estaba a punto de ser cosechada.
Esta zona generalmente se dedica a la producción de lo que es la soja, la alfalfa y otro tipo de derivados. A raíz de la consecuencia que tuvieron en la pérdida prácticamente total de su producción, los agricultores pudieron obtener una especie de seguro que se realiza sobre la cosecha para cubrir estas tempestades. Pero también hay seguros que realizan sobre la misma persona. Los que conocen las actividades futbolísticas, hay muchos jugadores de carácter internacional que realizan seguros sobre partes de su cuerpo. Jugadores que practican el fútbol, aseguran una pierna. Personas deportistas que realizan la actividad de tenis aseguran la mano con la que juegan en la raqueta. Y así infinidades de actividades deportivas. También tenemos el seguro netamente sobre la persona en sí, sin condición de que realice alguna actividad física. Está dado el caso de los seguros de muerte. Es decir, una persona realiza el pago de una póliza en forma mensual y esa póliza va capitalizándose hasta que esta persona deje de existir, es decir, pierda la vida. En estos casos, las personas que realizan un seguro sobre su persona, sobre su vida, una vez terminada su vida, los derechohabientes, es decir, los familiares, tienen derecho al cobro de la misma. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se clasifican las rentas? Recordando un poco lo que habíamos dado en la clase pasada, y en continuación lo que le daremos esta clase y la próxima sobre esta unidad, en función de la duración, las rentas pueden ser temporarias. Una renta se dice que es temporaria si su duración es limitada. ¿Limitada qué quiere decir? Limitada en el tiempo. O sea que se considera que el número de periodos es fijo, finito, determinado y a cierta fecha. Decimos que la función de la duración de una renta es perpetua cuando su duración se encuentra ilimitada, o sea que se considera que el número de periodos tiende a infinito. Son casos muy abstractos en cuanto a una renta perpetua, porque los casos prácticos que vemos en todos los tipos de rentas siempre son temporarias y a un plazo fijo. A un tiempo fijo, para no confundir. Ahora bien, en función del condicionamiento, una renta puede ser cierta o incierta. ¿Qué es cierta? Cierta de certeza, de saber, a eso se refiere. Entonces, una renta se dice que es cierta si su duración no está subordinada a algún acontecimiento. Estas rentas son las más comunes, como por ejemplo los préstamos, las compras financiadas, los ahorros en cuotas de círculos cerrados, en los planes de ahorro de automóviles, etc. Y se dice que en función a su condicionamiento, una renta es incierta cuando su duración depende de algún acontecimiento, como por ejemplo, así estaba mencionando, lo que es un seguro de vida, un sistema de ahorro y préstamo que también está condicionada a, por ejemplo, los sorteos que se realizan cuando se hace la propuesta de la licitación para el retiro de la unidad automóvil, por ejemplo. Y ahora bien, las rentas en función de sus cuotas. Ustedes saben que todas rentas, todos préstamos, tienen una cuota o un canon que se tiene que regresar. Estas cuotas, en la mayoría de los casos, son constantes. Ya les voy a dar ejemplos para que ustedes vean más o menos notoriamente la diferencia. En función de las cuotas decíamos que pueden ser constantes, es decir, las cuotas se mantienen constantes, iguales a lo largo del periodo. En función de las cuotas pueden ser variables si las cuotas varían, es decir, no son iguales. En función de las cuotas pueden ser vencidas, es decir,
se pagan o se depositan al final de cada periodo, como ser, por ejemplo, las que se depositan al final del mes. Y las cuotas son adelantadas si se pagan o se depositan al inicio de cada periodo. Eso creo que se entiende. En cuanto a la clasificación de las rentas, en función de su capitalización, y recordando lo que hablábamos la clase pasada, puede ser a interés simple, es decir, están valuadas con un régimen de ley simple. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada habíamos hablado de lo que era interés simple e interés compuesto. El interés simple teníamos un capital que se mantenía constante a lo largo del tiempo y el interés que generaba ese capital depositado por un periodo de tiempo, que al final del plazo solamente diferenciamos qué era el capital inicial y lo que era el interés. Pero el capital siempre se mantenía constante a lo largo del tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de interés compuesto, se refiere a que está evaluado con un régimen de ley compuesto, es decir, que en la primera operación se mantiene el capital inicial y al finalizar la primera operación del plazo, ese capital inicial deja de existir y se le incorporan los intereses. Es decir, que pasado el segundo periodo, se capitaliza el interés generado por el capital inicial más el interés generado en el capital anterior. Ahora bien, en función de su evaluación tenemos las rentas que son anticipadas. Una renta se dice que es anticipada cuando el momento de su iniciación es anterior a la evaluación de la misma. Se dice que una renta es inmediata cuando la evaluación de la misma coincide con el momento de iniciación. Y se dice que una renta es diferida cuando el momento de iniciación es posterior a la evaluación de la renta. Luego que damos todo el contenido de la unidad, les voy a explicar o mostrar unos breves ejercicios prácticos para que ustedes puedan interpretarlo. Bueno, continuamos con el punto nociones de cálculo actuarial. El cálculo actuarial es una modalidad de las matemáticas aplicadas que sirve para predecir o simular determinados hechos económicos. Simular es decir, imaginarse qué sucedería si. Así se entienden las consecuencias y gastos que supone cada escenario. Citamos como ejemplo los seguros de vida, donde la principal cuestión radica sobre la probabilidad que a determinado tiempo una persona llegase o no con vida. Acá les muestro un breve ejemplo de la firma Sancor Seguros que ofrece unos servicios. En este caso ustedes verán que es una cobertura básica sobre la vida. Es un seguro sobre la vida de la persona que se está acogiendo al servicio del seguro. ¿Cuál sería el hecho probable? La muerte. Es decir, esta persona está asegurando su vida hasta que muera. ¿Cuáles pueden ser los adicionales? Es decir, las contrataciones en las que este tipo de empresa ofrece. Por ejemplo, una muerte accidental ocurrida en la vía pública, por ejemplo. Si muere en forma accidental, pero por causas naturales. Luego vamos a ir desarmando cada concepto. Puede haber una muerte e indemnización por accidente, en el caso que haya ocurrido un accidente de tránsito, no en la vía pública, pero ocurrida por un accidente de tránsito. También puede haber una indemnización por una invalidez total o permanente sustitutiva, es decir, la persona sufre un accidente, queda de forma permanente inválida, es decir, no puede manejarse por sí sola y tampoco se puede sustituir o reemplazar a esa persona que tuvo ese accidente. Tenemos enfermedades graves que son contraídas, muchos casos de enfermos oncológicos
o enfermedades muy raras, casos muy particulares a nivel mundial que no tienen cura o no tienen solución o tratamiento. Adelanto por enfermedad terminal, citado el caso de cuando se conoce el diagnóstico de la persona y el periodo de tiempo que tiene de vida. Fallecimiento del cónyuge, muchas veces se indemniza por este concepto, pero tienen que estar las pólizas, que son el canon o pago periódico al día. Exención de la primera pactada por invalidez total y permanente. Estos son los casos en los que la persona tiene un accidente, queda inválida en forma total y permanente, pero hay que aclarar ciertas cláusulas dentro de cada contratación. Y de la deducción mensual por invalidez total y permanente, que también tiene cláusulas. Bueno. Sigamos. Vamos a seguir con el tema de un sistema de amortización de préstamos. Este es el último punto que les voy a explicar en este breve video, ya que no quiero seguir ahondando en los temas que son más complejos y necesitan más detalle, como ser los sistemas de amortización netamente que les voy a dar en la clase siguiente. ¿Qué es un sistema de amortización de préstamos? Primero vamos a definir lo que significa la palabra amortización. En economía se denomina amortización a la depreciación o disminución del valor de un activo o de un pasivo. En términos empresariales, este término puede tener diversas acepciones según a qué objeto se enseñe o en qué modalidad. En todos los casos se relaciona al valor de un bien o pasivo con el tiempo o vida útil del mismo, ya que podemos intuir todos los bienes saben que va perdiendo valor con el transcurso del tiempo. Entonces, una forma de cuantificar el valor, es decir, trasladarlo a una moneda y decir cuánto vale este objeto y cuánto ha perdido valor con el tiempo. Entonces, llamamos sistema de amortización a la forma como se estipula realizar el pago del préstamo en cuotas mensuales que incluyen capital, intereses y seguros, y que se cancelan durante el plazo pactado. Estos se diferencian por la velocidad con que se paga el capital adeudado. ¿Cuándo se pacta y qué se paga en la amortización? Bueno, ahora lo que vamos a ver es, recordando lo que nosotros decíamos en la clase anterior, que el interés tenemos por el uso de un capital, teníamos un monto que era lo que se utilizaba, y al final del plazo teníamos un monto, un capital, al final digamos que era un monto, la suma del capital inicial más el interés. Cuando hablamos de amortización, nosotros tenemos que tener en cuenta que también tiene un interés por el uso de ese capital. Pero ¿qué pasa? Depende del sistema que se elija y la tasa que se aplique, es decir, el interés que le apliquen para el préstamo, ustedes verán cómo va jugando una cuota, es decir, cómo va a ver el mayor o menor valor de una cuota durante la prestación de la devolución de este préstamo, perdón. La amortización se pacta, entonces decíamos, ¿cuándo se pacta y qué se paga? La amortización se pacta al momento de pagar todos los meses la cuota de crédito o préstamo, en la que se incluye lo que corresponde al capital, que es lo que ustedes le prestan o obtienen, el interés fijado, es decir, el interés de financiación por ese préstamo, los seguros cobrados por la operación, todas las operaciones tienen seguro, y además hay otros aspectos. Este sistema, el sistema de amortización, se puede clasificar en dos grandes grupos. Una amortización de activos y una amortización de pasivos. ¿Qué es una amortización de activos? Por ejemplo, cuando ustedes adquieren un bien que tiene una duración en el tiempo según su uso. Por ejemplo, vamos a ver algo práctico y más
cercano a la realidad. Ustedes adquieren una heladera que tiene su precio y lo compran y lo utilizan en su casa, en sus hogares. ¿Qué pasa? Con el transcurso del tiempo, con los años, su heladera va perdiendo su vida útil. Es decir, una heladera que hoy le salió un precio, estando nueva, pasando 5 o 6 años, puede estar en óptimas condiciones, pero ya tiene su uso, es decir, el valor que ella tenía, la heladera, al inicio, no es lo mismo que transcurridos 5 años. Entonces, a eso se refiere a la amortización, es la pérdida del valor. Es la pérdida de valor que ese bien que adquirimos. Nuestros bienes los vamos a amortizar con el tiempo. Citamos el caso de la heladera, que pasado los 5 años, no vale lo mismo la heladera que la compramos allá hace 5 años que lo que vale hoy. Este tiempo hace que pierda su valor inicial. Las empresas hacen inversiones de bienes con un tiempo de vida. Es por tanto que se produce una amortización. Tenemos, por ejemplo, el caso del leasing, que es la concesión con uso y goce de la cosa hasta su total amortización. Muchos casos que ustedes pueden familiarizarse es cuando concurren a algún supermercado, a un mini mercado, kiosco de barrio. Notarán que existen exhibidoras donde tienen ciertos productos, por ejemplo, una exhibidora de una gaseosa, una exhibidora de una bebida alcohólica, lácteos. Ustedes notarán que toda la exhibidora tiene la marca y solamente el producto de esa firma, de esa gaseosa, de ese lácteo. Muchas empresas que fabrican gaseosas, bebidas alcohólicas y lácteos también tienen el servicio de hacer un préstamo a modo de que la exhiban con la marca, tienen todas floteadas, tienen las letras que distinguen a lo que es la firma, a los negocios. Pero ese préstamo no es gratis, como se dice. Entonces, los dueños de los kioscos de barrios, los supermercados, lo que hacen es adquieren en concesión estas heladeras, estas exhibidoras, a un precio menor que lo que les saldría comprar una exhibidora que no tenga el floteado de la firma, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fin? Estos negocios lo que hacen es adquieren esta exhibidora con estas marcas que tienen solamente la obligación de poner y exhibir sus productos y mediante el pago de un canon inferior a lo que les saldría abonar una exhibidora que no tenga ninguna marca. Entonces, a eso se refiere a lo que es el leasing, concesión de use y goce de la cosa, hasta su total amortización. ¿Por qué hasta su total amortización? Porque estas exhibidoras, si bien están a nombre, digamos, la cerveza X, el lácteo X, pero al final del plazo se hace una transferencia de titularidad hacia esos negocios kioscos de barrio. Es como una venta, por eso se le llama leasing. Por otro lado, tenemos la amortización de pasivos. Toda empresa tiene préstamos e hipotecas en su haber. La amortización de pasivos hace referencia a cuando amortizamos una hipoteca o un préstamo. Debemos un dinero que vamos devolviendo en forma fraccionada, consecutiva a lo largo del tiempo. Ese dinero está compuesto por lo que es el capital, lo que es una serie de intereses, y la empresa lo va devolviendo el capital en forma fraccionada. ¿Tá? Eso es lo que se denomina amortización. La diferencia entre la amortización de un activo y la amortización de un pasivo es que el activo es algo que nosotros tenemos y hacemos uso y goce de la cosa. En cambio, el pasivo es un compromiso que nosotros asumimos ante una entidad bancaria o financiera para solicitar un préstamo, generalmente es en dinero,
y se hace un reembolso o una devolución de ese capital en forma fraccionada. Bueno, vamos a ver. La clase que viene vamos a tratar lo que son los tipos de sistemas de información, la forma en que se estipulan los distintos casos de sistema de amortización, cuál es el más conveniente y pasaríamos con el último punto de la unidad que lo terminaríamos también en la clase que viene. Muchas gracias.